Colorado con mi querido doctor Frisbee. En esta ocasión en viernes, debido a que por sus ocupaciones pues reagendamos, pero con todo gusto lo recibimos para no perdernos esta semana de consulta, y hoy con un tema como siempre muy interesante, que es esto de los asesinos en masa y pues estos problemas mentales que llevan a estos jóvenes, o algunos no tan jóvenes, ¿no?, como el caso de este jubilado de Las Vegas, a perpetrar estas matanzas desafortunadas, mientras que pues el asunto del tema de armas, a ese sí no le quiere entrar el señor Trump, no se quiere meter entre las patas de los caballos de la poderosísima Asociación Nacional del Rifle y sus muchos seguidores. ¿Cómo estás, mi querido doctor? Bienvenido. Muy bien, Jorge, buenos días a todos. Les mando un saludo, un abrazo a todos y una disculpa por no haber estado ayer aquí con ustedes, pero sí tenía una junta y no la pude mover de hora, y pues bueno, me ocupé, pero aquí estamos para platicar de este tema que ya me habían solicitado. Así es. El de los asesinos en masa, y que platicáramos de ello. Yo les recomiendo, es muy caro el libro, es un libro que cuesta casi 2,000 pesos, ¿verdad? Pero es un libro muy interesante que sacó la Asociación Psiquiátrica Norteamericana en el 2016, y hacen un análisis. Justamente el libro se llama, lo escribe la doctora Gold, y el libro se llama Violencia de Armas y Enfermedad Mental. Gun Violence and Mental Illness, es el nombre del libro, y es un libro muy, muy interesante, y hay un capítulo que habla de los asesinos en masa, o mass murderers se llama, y hay otro capítulo que habla de las enfermedades mentales y cómo estas se relacionan a los asesinatos y a la violencia y a las agresiones, y hace unas clarificaciones muy, muy puntuales que es muy útil revisarlas. Y ahorita en la introducción te escuchaba que hablabas de enfermedades mentales relacionadas a los asesinatos en masa, y yo creo que es muy pertinente hacer algunas aclaraciones, porque las ventanas de oportunidad son muy grandes, y a mí personalmente me sorprendió ahora que estuve preparando el tema hace algunas semanas ya. A mí lo que más me sorprendió es que no se generen estrategias específicamente incidiendo sobre las áreas de oportunidad en las que se ha visto en donde están los problemas, porque se tiene perfectamente identificado cuáles son los problemas que llevan a una persona a cometer un asesinato en masa, y prácticamente es un manual en el cual pueden ser identificados de manera muy sencilla, y no haciendo inocentes a los asesinos en masa, pero muchas veces son personas que están pidiendo auxilio, que están pidiendo ayuda, que están pidiendo atención, y como sociedad no les prestamos la atención, y ellos se encuentran de una manera desde luego muy torpe y muy perversa en llamar la atención o tener como un último acto de reivindicación personal por lo que han sentido ellos que son agresiones sociales, cometer este acto que pues es un asesinato que no tiene ninguna justificación desde ninguna perspectiva. Pero para quienes estamos por afuera del fenómeno, lo que nos corresponde es entender por qué suceden y de qué manera nosotros podemos prevenir que este tipo de cuestiones sucedan. A un asesino en masa se le define como un individuo que asesina a múltiples personas en un espacio público, en un solo evento, utilizando armas y sin tener un periodo de pausa. Esta última aclaración de sin tener un periodo de pausa es lo que hace la diferencia entre un asesino en masa de un evento único y un asesino en serie. Un asesino en serie puede cometer lo mismo, puede asesinar una o dos personas o hasta tres o un grupo de personas, y tiene un espacio de pausa y repite el evento. Entonces, un asesino en masa es aquel que mata. Y luego vienen unas cifras para poder clasificar por cuestiones estadísticas qué es un asesinato en masa, ¿no? Entonces tienen que ser, ellos dicen que tienen que ser por lo menos 4 personas, tienen que ser 4 personas con al menos 10 personas heridas entre los muertos y los heridos, tiene que haber 2 asesinatos y 12 personas heridas, o tiene que haber determinados números. En esta cuenta total de heridos y muertos no se cuenta al perpetrador,
que habitualmente es un individuo, a veces son dos, como en el caso de aquí de Columbine, de la escuela del high school en Aurora. El cuate del cine en Aurora, aquí en Colorado, fue un solo individuo que se metió al cine y mató a personas, pero habitualmente es solamente una persona. Un asesinato en masa, ya no el asesino, sino un asesinato en masa, se define como el asesinado de 3 o más víctimas en un solo sitio, en un solo evento, y esto está definido desde el 2006, y les digo, es nada más para cuestiones estadísticas, para cuestiones de investigación que se hacen este tipo de definiciones. Estos, debido a que son eventos muy raros, y son eventos que apenas están siendo estudiados, no pueden ser predecidos, pero sí los individuos que lo van a perpetrar pueden ser identificados. Esto es muy importante. Quienes pueden detectar con mayor facilidad a un individuo que va a cometer un acto de esta naturaleza son las personas que están alrededor de este individuo. Desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que cada vez nos importan menos los demás, nos enfocamos más en lo que nosotros queremos. La utilización de teléfonos inteligentes o tabletas inteligentes no ayuda, porque eso nos hace meternos más en nuestra realidad y nos olvidamos de lo que está alrededor. Y no estoy hablando de la gente que está en la calle transitando. Muchas veces dentro de la casa la gente está sentada en la mesa comiendo, cenando, desayunando, y cada uno tiene su instrumento electrónico y lo está leyendo. Entonces es muy importante que nos conozcamos tanto en el ambiente familiar como en el ambiente de amistades o como en el ambiente laboral. Muchas veces a mí me ha tocado ver aquí, supongo que en México debe ser algo muy similar, que vas a una cafetería o vas a algún restaurante y hay un grupo de amigos que están haciendo una reunión secundaria o que no se ven hace 15 años y se extrañan mucho, pero cada uno tiene su teléfono afuera para estar posteando, para estarse tomando selfies, pero la interacción humana se está perdiendo. Entonces, eso es muy importante, y los individuos que no tienen la habilidad para utilizar ese tipo de instrumentos o no les gusta utilizarlos, no tienen las herramientas emocionales ya para acercarse a otra persona. Se hace muy difícil el contacto de persona a persona. El FBI, el Departamento de Educación de los Estados Unidos, hicieron un estudio, fíjense nada más, desde 1974 hasta el año 2000, para estudiar casos en los cuales se habían presentado asesinatos en masa en escuelas públicas de los Estados Unidos, y esto lo hicieron con el objetivo de identificar conductas de riesgo predictivas, de qué manera ellos podrían ver que un individuo se comportaba previo a que cometiera el acto de violencia, y ver qué es lo que podían hacer para atacar, para acceder a este individuo y empezar a darle una intervención temprana. Se identificaron 144 casos de personas que habían amenazado, como lo hizo este muchacho ahora, el que hizo la masacre en Florida. 144 personas pusieron de alguna manera o lo comunicaron que querían cometer un acto de violencia contra otros. 8 de estos 144 dijeron que lo iban a hacer en masa. Habitualmente eran casos individuales que querían lastimar a 1 o 2 o 3 personas. No era algo en masa, era lo menos 8 personas lo habían dicho. De estas 8 personas, ninguno llevó a cabo el asesinato en masa o el ataque en masa. Solamente en dos individuos atacaron, pero de manera muy breve, a personas que ellos conocían, y no fue algo tan frecuente. Entonces no arrojó tanta información aparentemente, pero sí colectaron algunos datos que son muy valiosos, que nos ayudan. Incluso nosotros podemos detectar en la gente que conocemos o incluso dentro de nuestra familia rasgos muy importantes que podemos ver en las personas que van a cometer un acto violento en masa. Estos individuos en común lo que tienen es que tienen sentimientos de resentimiento, de odio, de venganza, y no encuentran apoyo a la gente que los tiene a su alrededor. Habitualmente los adultos no tienen cómplices. Entre más jóvenes son los asesinos en masa, porque tenemos gente que es asesino en masa desde los 12 años. Hay casos reportados de niños en masa que matan a una familia o matan a los vecinos o alguna cosa así. Pero ellos habitualmente se hacen de cómplices. Los que no se hacen de cómplices son los adultos. Elaboran su plan
por un tiempo determinado y no tienen cómplices. Los sentimientos que tienen son de agresión social en contra de ellos y siempre hay una etapa muy meticulosa y muy cuidadosa de planeación por parte de estos individuos. Gran parte de estas personas, asesinos en masa, tienen contemplada en su mente o suicidarse al final de su ataque o cuando ven que ya está accediendo la policía a ellos, o también tienen contemplada la posibilidad de que van a ser abatidos por la policía cuando estén perpetrando el acto de violencia que están teniendo. Es muy frecuente encontrar en la historia personal, psicológico, social de estas personas, que fueron individuos que se empezaron a hacer muy solitarios, que dejaron de ponerse en contacto con la gente y desarrollaban sentimientos de desprecio por interactuar con la sociedad, descalificaban cualquier actividad social para de esa manera respaldar su aislamiento, y mostraban rasgos muy fuertes de paranoia. Pensaban que todo el mundo los criticaba, que todo el mundo los vigilaba, que todo el mundo los veía, y eso era lo que desencadenaba estos eventos de rabia y de odio que seguían activando este motor y esta fuerza que los iba a llevar finalmente a matar a las personas. En este estudio que les decía que el FBI realizó, lo hizo también en 160 casos de personas que tiraban a otros individuos. Este es otro estudio que se hizo del 2000 al 2013, fueron 13 años, 14 años del estudio, del 2000 al 2013. Encontraron que un promedio de 11 casos de tiradores se presentan en Estados Unidos al año, es decir, un caso al mes se presenta. Algunos no acceden a los medios, no son reportados porque son casos menores o porque los pueden detener, pero los hallazgos más importantes que encontraron las personas del FBI en este grupo de personas que planeaban realizar un ataque o lo realizaban, es que la mayoría de los eventos sucedieron en el sitio de trabajo de los individuos o en una institución educativa. El 70% en general sucedieron o en el trabajo o en una institución educativa. La mayoría de los eventos fueron perpetrados, pues les decía, por una persona única. El tirador habitualmente cometía suicidio en casi la mitad de los casos, 43% de los perpetradores se suicidaban, y el 67% de los casos, la mayoría de ellos, 2/3 prácticamente, terminaban antes de que la policía pudiera llegar o pudiera ofrecer algún tipo de ayuda y enfrentarse con el asesino. Esto es muy importante, solo el 3.5% de los o 3.6% de los casos de los asesinatos en masa fueron perpetrados por mujeres. Los menos son por mujeres, solo el 3.5% fueron mujeres, el resto eran hombres, y esto es un dato muy importante. Y ahorita vamos a hablar acerca de las enfermedades mentales. Regresando un poco al estudio del 74 al 2000, que les comentaba que es un estudio muy largo que realizó el Servicio Secreto. Este no fue el FBI, este es el Servicio Secreto, el Secret Service. Mucha gente piensa que el Servicio Secreto está creado para proteger al presidente. Esa es una mala percepción. De hecho, el Servicio Secreto, déjenme platicarles nada más brevemente, fue creado principalmente, y a quien le interese puede leer la historia, el Servicio Secreto en los Estados Unidos fue creado en 1920 o 1800, ya no me acuerdo cuándo fue creado, no tengo la cifra exacta, pero el problema que tenía Estados Unidos era que había mucho dinero falso, había mucha falsificación de dinero. Entonces el Servicio Secreto fue creado justamente para detectar la falsificación de dinero, y todavía el Servicio Secreto tiene una división muy importante de fraude financiero, fraude cibernético, falsificación de dinero, y una de las poquitas cosas que hace que son muy notorias es la protección del presidente y otros políticos muy connotados, pero no es lo que motivó la creación del Servicio Secreto. Entonces el Servicio Secreto hizo un estudio junto con el Departamento de Educación aquí en los Estados Unidos para ver los ataques a las escuelas, los tiroteos que se habían presentado del 74 al 2000. La mayoría, otra vez, el 68% de estas personas adquiría armas por ellos mismos o accedían a armas que estaban en la casa. Tenían acceso muy fácil a las armas, que no es un problema prácticamente aquí en los Estados Unidos. Frecuentemente compartían de manera repetida sus planes para llevar a cabo el ataque con otras personas o lo publicaban en los medios sociales como ahora se hace.
Los asesinos frecuentemente se presentaban conductas raras, sospechosas. La gente veía que cambiaba, que se aislaban y que muy frecuentemente eran violentos o buscaban armas para solucionar sus problemas. Y armas, podemos hablar de cuchillos, de bats, no solamente de pistolas o ametralladoras o rifles de asalto. Los asesinos frecuentemente consideraban o intentaban suicidarse. Entonces, gente que tiene intentos suicidas son personas que son potencialmente asesinos en masa, porque tienen en su mente la violencia, la agresión, el lastimarse a ellos o lastimar a otros como una opción para ventilar toda esa frustración que tienen adentro. Los factores que contribuyen a que se configure esta mente en estos asesinos en masa se dividen en tres: son factores biológicos, son factores psicológicos y son factores sociales, como cualquier otro fenómeno en medicina que es biopsicosocial. De los factores biológicos encontramos que hay muchas veces patologías cerebrales, encontramos que hay pacientes con enfermedades psiquiátricas, las más frecuentes son la depresión y la psicosis, ¿no? Pacientes que pierden contacto con la realidad. Dentro de los factores psicológicos, ya los hemos mencionado aquí en la conversación, son pacientes que tienen una autoimagen muy deteriorada, muy lastimada, o tienen una autoimagen muy neutra, o sea, como que ni se conciben importantes, ni se conciben no importantes, simplemente para ellos mismos son intrascendentes, no para los demás. Tienen una actitud paranoide, se sienten perseguidos, vigilados. Si una persona estornuda, dicen: ¿qué te molesta como huelo? Y cosas de ese tipo que tú dices: ¿de qué estás hablando? O sea, nadie entiende por qué sienten que todo es generado por este individuo. Tienen fantasías violentas o tienen fantasías de venganza, o sea, tienen un problema con alguien y dicen: ay, cómo me gustaría matar a esa persona, ahorcar a esa persona. Hay gente que se expresa así, y esa es gente que es potencialmente gente muy agresiva, muy violenta. Los factores sociales que contribuyen a que una persona se haga esto, también ya los mencionamos, son el aislamiento. Muchas veces son personas que no pueden tener amigos, no saben tener amigos, o son muy sensibles a la crítica de los demás y por lo tanto deciden no relacionarse con los demás. Habitualmente tienen rechazo de sus compañeros de escuela, de sus compañeros de trabajo, de los amigos, y eso hace que ellos se sientan mucho más agredidos y que se vuelvan más paranoicos. Como se fijan, esto va formando una espiral en donde llega un momento en el que el individuo se siente atrapado y la única manera es explotar, y muchas veces el único escape es que deciden morir, pero deciden hacerlo de una forma muy, muy aparente, muy espectacular. Y tienen habitualmente estos individuos una ausencia total de estructuras de soporte familiar o estructuras de soporte social o médico. No pueden tener acceso a que alguien platique con ellos, a que se desahoguen, a que tengan algún tipo de consejería. Por eso es muy importante no abandonar a nuestros congéneres, a los seres humanos, porque el potencial que tienen para dañar a otros es muy alto, y no es que nosotros seamos responsables, pero muchas veces nosotros sabíamos que alguien iba a hacer algo, y por no estigmatizarlo, por no meternos en problemas, no intervenimos. Entonces, ya para resumir, se encuentra que los asesinatos en masa sugieren que estos eventos están causados por la interacción, como les decía, entre los aspectos emocionales, una patología psicológica y eventos de la vida que han sido traumáticos y que los individuos no saben cómo manejar de manera potencial. El último comentario quiero hacer, y quiero que esto se entienda de manera muy clara, porque es una falsa concepción que se tiene respecto a los asesinos o a los agresores en masa. De todas las personas que cometieron asesinatos en masa, todos tenían rasgos característicos. Sin embargo, solamente el 3%, solamente 3 de cada 100 presentaban trastornos mentales, tenían alguna enfermedad mental diagnosticada. La agresión en este grupo de personas que tienen trastornos mentales es suicidarse, no llegar a atacar a otros. Habitualmente, esto no sucede con personas enfermos mentales. Los enfermos mentales no tienen habitualmente esta idea. Entonces, esa discusión que están teniendo ahorita, por ejemplo, que hay que atender a las enfermedades mentales para evitar los asesinatos en masa, pues solamente van a evitar el 3%, el 97% se van a seguir cometiendo. Entonces, es muy importante tener información. Les repito, les recomiendo el libro que se llama así, Violencia por Armas y Enfermedad Mental. Voy a poner la información en mi página de Facebook para que todo el mundo la pueda consultar.
y les recomiendo que la revisen porque es muy útil la información que ahí está y así podemos tener conversaciones y podemos tener opiniones mucho más Claro. informadas, no nada más de lo que oímos en la televisión o en la radio o en Así cualquier es, doctor. tipo de medio de comunicación. Justo una de las críticas a la reciente matanza allá en Parkland, Florida, fue que este muchacho, Nicolás Jacob Cruz, dio muchas señas de justamente todos estos síntomas de lo que iba a ser. Incluso en YouTube fue denunciado porque él mismo había escrito ahí que quería ser un tirador escolar profesional, una cosa que el FBI dice que no pudo investigar para llegar hasta el autor de esa expresión. Sus compañeros le tenían miedo, era conocida su afición a las armas, posteaba sus fotografías en su Facebook con armas, torturaba y mataba a animales, era introvertido, era explosivo, era violento. Entonces mucha gente dice, ¿cómo es posible que la autoridad escolar, que ya tiene, entiendo, doctor, algunos mecanismos para detectar estos casos de tanto de bullying como de potenciales estudiantes agresivos, no hicieron caso de todas las señas que estuvo dando Nicolás y lo dejaron llegar pues hasta donde llegó, ¿no? A perpetrar una de las peores matanzas en escuelas de los Estados Unidos. Y otra también, doctor, es pues que justamente estos asesinos potenciales en masa son a los que está tratando de cooptar los grupos radicales, como los llamados lobos solitarios del Estado Islámico, que son jóvenes que no necesariamente tienen que ser adoctrinados por ellos, sino que perciben este mensaje y toman el pretexto para incluso conseguir las dos cosas que tú dices, asesinar a muchas personas y suicidarse al conseguir que los maten, eventualmente perpetrando una de estas acciones. Y esto me lleva también, doctor, a nada más a preguntarte sobre esta discusión que se ha dado mucho tiempo entre especialistas, criminólogos, de que si un criminal, un asesino, nace o se hace, ¿no? Hay gente que dice que hay incluso tendencias genéticas al homicidio, ¿no? Mayormente se hace, Jorge, porque la sociedad, las personas que convivimos con un individuo que tiene una estructura mental probablemente favorable hacia la agresión, nosotros al tratarlo con indiferencia, con el bullying, atacándolo, empiezan a generar esos trastornos. Como les decía, la gente que es agresiva y mata por un trastorno mental diagnosticado, identificado, es solamente el 3% de los casos de agresión. Habitualmente las enfermedades mentales causan en la mayoría de los individuos hipomanía. Esto significa que ellos tienen unas actitudes más bien hacia abajo, más bien de poca actividad, más que tener hiperactividad o pensar en la agresión. Son individuos que se introyectan mucho, viven en su mundo y si ellos ya no están contentos con ellos mismos, más bien se suicidan. Pero no la mayoría, no tenemos por qué estigmatizar a los enfermos mentales. Los enfermos mentales son enfermos como cualquier persona, como tener diabetes, como tener hipertensión, requieren tratamiento y no tenemos por qué empezar a decir que las personas que tienen enfermedad mental son personas que son potencialmente agresivas, porque vamos a empezar a tener actitudes que no se justifican y como ustedes ven en las estadísticas, el 97% de las personas que cometieron este tipo de agresiones son personas violentadas socialmente, que tienen un daño psicológico y como consecuencia deciden atacar. Lo que tú mencionabas respecto, este es un análisis, el análisis que yo presenté, debo ser muy honesto, es un análisis occidental, no es un análisis que involucre razones religiosas. Las personas que se suicidan y hacen ataques masivos y matan por cuestiones de convicciones religiosas, ellos tienen una enajenación mental, ellos tienen una idea en muchos casos que se van a ir a un paraíso y con no sé cuántas vírgenes o que son héroes nacionales, es decir, estamos hablando de un fenómeno muy particular que tiene rasgos muy diferentes. De lo que yo estoy hablando es de sociedades occidentales como México, como Estados Unidos, como los países que tenemos en América, muchos países europeos, la conducta es muy similar.
Pero si a un niño tú lo adoctrinas desde que es bebé prácticamente, que cierto grupo social o cierto país es el enemigo al que hay que atacar, y si tú matas a un grupo muy numeroso de individuos, vas a ser un héroe. Incluso hay países en Medio Oriente que a las personas que matan, no sé, creo que israelitas o judíos, les ponen nombre a una calle y a la familia le dan una pensión por el resto de su vida para que no se preocupe de qué van a vivir, y eso pues para muchas personas es un aliciente para cometer un acto terrorista. Pero aquí no estamos hablando de un acto terrorista, estamos hablando de la violencia asociada al uso de armas en los Estados Unidos o en países occidentales, en una cultura en la cual tendemos a discriminar al que es diferente o tendemos a no ser inclusivo. Es completamente diferente, no tiene nada que ver con las personas que deciden realizar un acto terrorista o un acto religioso, como por ejemplo ya sucedió aquí, tú debes recordarlo, el acto que sucedió en Waco, Texas, con David Koresh, que tenía una congregación religiosa, y pues bueno, todos ellos se suicidaron y se incendiaron y se autoincendiaron. Entonces, en fin, son diferentes las razones. Aquí únicamente yo platiqué de lo que revisé, de los aspectos de los asesinos en masa que deciden matar a un grupo de personas. Y bueno, este muchacho que cometió el terrible acto ahora en Florida se sintió alienado porque no, como dicen en León, donde yo viví, no lo juntaban en los grupos, no me juntan, así dicen en León, no lo invitaban a los grupos de amigos, no lo invitaban a las fiestas, no lo hacían participar de las actividades sociales, y esto lo lastimó de cierta manera que, bueno, pues quiso vengarse y quiso agredir a la gente, ¿no? Muy bien, doctor, pues sí, muy interesante el tema, pero pues desde luego, como dices, la conclusión es, como siempre, escuchar y estar vigilante de qué es, tratar de meterse a las cabezas de los jóvenes para atender su problemática, de que a veces, pues clásico en la adolescencia, pasar esos periodos de que nadie me quiere, a nadie le importo, y entonces si esas bombas de tiempo no se desactivan y se atienden, pues llegan hasta donde llegó este joven o donde pueden llegar otros potencialmente. La atención a los problemas juveniles es desde luego, como siempre, la manera de atenderlas. Mucho. Gracias, doctor. Como siempre, aquí en el auditorio están saludando ahí a Pedro, que lo vimos que andaba por ahí pasando a saludar. Por allá anda el atoso de Pedro. Lo andamos educando para que sea perro de servicio, pero sí, por ahí anda Pedrito. Muchísimas gracias.